Segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, versículo 1 al 7. Gloria al que vive para siempre. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice la Biblia, y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la Biblia: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. 7, último, dijo: por tanto, a Judá edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, y ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Dijo: edificaron pues y fueron, dice la Biblia, diga conmigo, y fueron prosperados. Oramos, hermanos, y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, te honramos y te bendecimos, porque tú eres el Dios del cielo y de la tierra, Dios fuerte, Dios santo y poderoso. Todo lo que se mueve y todo lo que hay sobre esta tierra no se mueve, Señor, si no es por tu voluntad. Nada pasa desapercibido ante tus ojos divinos. Todo lo que existe y todo lo que hay, tú lo conoces, desde el principio hasta el fin. Nada, Señor, está oculto ante tus ojos. Todo lo que el hombre, el ser humano, Señor, piensa y hace es conocido delante de tu presencia. Y no solamente es conocido, sino también es apuntado, Señor. Hoy queremos darte toda la gloria y toda la honra, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por este momento, gracias por la oportunidad que nos das, el tiempo que hemos de estar aquí, Señor. Te pedimos que tu presencia, tu Espíritu Santo, ministre nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, a quien damos gloria. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, tome su lugar. Muchas gracias. Bueno, estamos considerando un personaje interesantísimo en la Biblia, y es Asa. Gracias, hermano. Asa, como hemos mencionado, viene de la línea de lo que es de David. Y cuando vemos esta parte interesante del linaje de David, Asa nos enseña algo muy interesante, que es lo que queremos. Solamente que estoy batallando porque hay mucha información que me gustaría darles, pero voy a tratar la manera de poder dar algunos puntos importantísimos y poder marcar el punto final, que es el que me interesa más. El resto es historia, y pienso que usted me puede ayudar en su casa leyendo esta historia. Amén. Así que la historia dice que en el 1792 hubo un hombre y se llamó Guillermo Carey. Carey publicó un folleto de 87 páginas mostrando que los cristianos tenemos, digo tenemos porque me incluyo, tenemos el deber de trabajar en busca de la conversión
de las almas perdidas, porque en realidad, si vemos el punto bíblico, la Biblia, cuando el Señor Jesucristo estableció la orden, sí, porque eso fue una orden: vayan y hagan discípulos a todo el mundo. No es de que si quieren, si pueden, si tienen el tiempo, si se sienten bien, si están sanos, si pueden hablar o X o cualquier cosa. No, la orden fue: vayan. Esa fue la orden: vayan y hagan discípulos a todo el mundo. Eso nos indica que esto es una orden, es un mandato del Señor. Entonces, Carey se enfocó en esa parte importante. Hasta entonces, los creyentes de una manera fueron protestantes o protestaron en Europa, que habían de una manera invertido por 250 años aproximadamente en este debate doctrinal, y de una manera consolidando los beneficios. Y aquí hay un problema grande, que eso fue uno de los problemas en ese tiempo. Fueron los políticos que fueron agredidos al separarse de lo que fue la iglesia católica en aquellos tiempos, iglesia católica romana. Entonces, para aquí, lo que fue para Guillermo Carey, que fue de una manera, se prestó a motivar al pueblo cristiano protestante para organizar, para así evangelizar a todo el mundo. Si de algo la historia puede hablar, hermanos, lo que fue en Europa, de lo que fue la organización para evangelismo, es este personaje. Y fue, hermano, Guillermo Carey. Carey fue un hombre que amó las almas, un hombre que se empeñó en buscar las almas y de una manera enseñarles la forma como poder acercarse a Dios. Ahora, existe la otra parte y la teoría, si así podemos decir, ¿verdad?, de lo que la Biblia también nos enseña, que ahí es una parte que no queremos discutirla, porque es una parte que nos puede llevar a una contradicción, y es lo que no queremos. Porque la Biblia dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, perdón, si no es el capítulo 4, si no me equivoco, donde la Biblia dice que el Señor añadía cada día a los que deberían de ser salvos. Pero si hay algo que la Biblia nos enseña, es que el Señor dejó un mandato para ir y buscar. Ese fue la parte de Carey, de Guillermo Carey, de ir y buscarlos. Pero si hay algo que debemos de entender aquí, por eso de que hay mucha gente que dice: no, es que creemos que la gente va a llegar y la gente va a tener un encuentro con el Señor en el tiempo de Dios. No, sino que entendamos que si vemos los dos puntos importantes aquí, los dos son buenos, los dos son importantes, y no nos podemos solamente ladear a uno, cuando en verdad los dos son importantes aquí. Porque si hay algo que la Biblia dice, que Dios añade cada día a los que han de ser salvos, es por la voluntad de Dios. Y Dios toca y Dios sabe cómo trabaja con la vida de la gente. Pero también la Biblia nos enseña que hay que ir a buscarlos, como la oveja perdida, ¿verdad, hermanos? Hay que ir a buscar. Entonces, si hay algo que hoy aquí queremos enfatizar y ponerlo como el ejemplo, este es el caso del rey Asa. En el caso del rey Asa, podemos entender aquí que nos muestra la necesidad de las dos o ambas cosas a lo que me estoy refiriendo, y es a la diligencia como dependencia de lo que hoy para nosotros se puede hacer hacia la voluntad, hacia la perfección y hacia lo que Dios quiere a la vida de cada uno de nosotros. Asa era bastante joven cuando reemplazó a su padre como rey en Judá. Durante sus 41 años que reinó, desde el 910 al 870 antes de Cristo, Asa vivió comprometido con Dios y llevó a cabo algunas, y hablamos reformas, porque lo que hicieron estos reyes fueron reformas. Quitaron cosas que no eran las cosas correctas para implementar lo correcto, que ya por muchos años había existido, pero por la causa de los reyes malignos, reyes malos,
perversos, pecadores, blasfemos y todo lo que usted quiera ponerle, vinieron a quitar el culto a Dios y poner, hermano, cosas diabólicas, cosas de hombres. Y así, de esa manera, cuando estos hombres salieron y resurgieron, vinieron a barrer con toda esa perversión y basura del diablo que habían puesto en el culto a Dios. Entonces, así vivió Asa, comprometido con Dios, y llevó algunas reformas muy importantes. Lo que conocemos en la vida de este rey se registra también en los capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, que ahí es donde está la historia de Asa. Así que pienso que sería demasiado el poder dialogar hoy con ustedes. Pero el capítulo 14, del versículo 1 al 8, entendamos una parte interesante donde hemos leído. Y es que el avivamiento debemos de entender que involucra mucho, más que desechar o destruir lo malo. El rey Asa también fue diligente en animar al pueblo a traer áreas importantes. Y aquí marcamos tres cosas bien importantes que el rey Asa, en el versículo 1 al versículo 8 del capítulo 14, donde leímos, marcó una parte importante. Y fue, número 1, la relación. Y aquí, en esta parte que mandó a Judá, como dice la Biblia en el versículo 4, mandó a Judá que buscase a Dios. Él sabía que sin una relación genuina con el Señor, el resultado sería catastrófico. Esa era una de las partes importantes que debemos de entender de la vida de Asa. Asa empujó hacia una relación con Dios. ¿Por qué es que Asa empezó a empujar al pueblo con Dios? Porque la clave está en que el hombre tenga una relación con Dios. El hombre puede dejar de tomar, el hombre puede dejar de fumar, el hombre puede dejar sus dioses, el hombre puede dejar su idolatría, el hombre puede dejar a las 1000 mujeres que tenga y diga: yo quiero hoy ser una persona diferente, quiero ser una buena persona, quiero hacer lo extraordinario, y me voy a ir a una iglesia para poder así decir, ¿verdad?, que estoy haciendo lo correcto. Y probablemente lo haga. Tal vez sea una persona como, digamos, los alcohólicos anónimos, y buen trabajo que hacen, les felicitamos. Pero el problema no está en dejar de hacer lo que uno practica, porque en algún momento de la vida volveremos otra vez a hacerlo bajo una tentación. ¿Se recuerda la anécdota que le conté un día de una vez de la persona que estaba batallando con el alcohol? Y le dijo a su amigo, le dijo: fíjate, le dijo, que tengo un problema. Yo quiero dejar de tomar, pero siempre termino borracho. Le dice: ¿cómo? Sí, cuando yo salgo de mi casa, yo salgo con el pensamiento que no voy a tomar. El problema es que cuando yo regreso a mi casa, yo regreso bien borracho, porque tengo que pasar por 7 cantinas, y es el camino, no hay otro camino. Le dijo él: seguro que no hay otro camino. No hay, es el único camino que me lleva para mi casa. Y como tengo ese problema, entro a la primera cantina, entro a la segunda cantina, entro a la tercera, y así me voy. Y cuando yo llego a mi casa, yo llego borracho. Y le dijo al amigo: pues sí tienes un problema muy serio, le dijo. Le dijo: ¿y le has intentado? Le he intentado de muchas formas. Le dijo: mira, le dijo, te voy a dar un consejo. Cuando pases por la primera cantina, tápate los ojos y corre. Cuando pases por la segunda cantina, tápate los ojos y corre. Y así le dice: haz con toda hasta que llegues allá. Le dijo: va a ser difícil, dijo, pero voy a hacer el intento porque yo ya tengo un problema de alcoholismo. Hizo el amigo como le había dicho. El otro amigo llegó a la primera esquina donde estaba la cantina, y tembloroso de lo que ya sabía, él se prepara, se tapa los ojos y corre, y pasa a la puerta de la cantina. Dijo: wow, dijo, ya la hice. Y así sucesivamente. Y cuando llega la última, dijo: wow, dijo, sí pude brincar, dijo, todas las cantinas, y se le faltaba una. Y dijo: pero para celebrar, dijo, me voy a meter a esta. Así que el consejo no le sirvió de nada, pues. Ese es el problema.
Ese es el problema cuando no está Dios en la vida de la persona. Porque Asa lo que hizo fue empujar al pueblo a Dios. ¿Cuál es lo más importante a la vida del hombre? Es Dios. Porque humanamente podemos cambiar muchas cosas, pero humanamente, tentados por la carne y el diablo, podemos otra vez regresar. Si así con Dios en el corazón, muchos se han retrocedido, muchos se han quedado, muchos han tornado su mirada. Imagínense sin Dios en la vida. Es aún peor. ¿Me explico? Entonces, una de las cosas que hizo en el versículo 4, que nos enseña en el capítulo 14, fue eso, que mandó a Judá a que buscasen a Jehová. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la... Correcto. Así que él sabía que sin ninguna relación genuina con el Señor, el único resultado sería una religiosidad mecánica y sin vida. ¡Wow! ¿Qué problemas tenemos en la actualidad de eso, hermanos? De que hay mucha gente, y con todo el respeto, tal vez usted no sea uno de ellos, pero tenemos el problema en las muchas iglesias, que hay gente que van a las iglesias, pero sencillamente van por cumplir un mandato o una forma, porque el papá, la mamá le dijo, o porque de niño lo llevaron, y como costumbre él va a la iglesia, creció, tiene hijos, está casado, está viejo, ya tiene barba y hasta abuelo tal vez, y mantiene una tradición y costumbre. La iglesia no es una tradición ni costumbre. La iglesia debe de ser un acercamiento, una relación, una búsqueda, una intimidad con Dios. Déjeme decirle, me voy a meter un poquito más a fondo en este cuadro. Déjeme decirle, Dios no está solamente en este lugar. Dios no habita, hermanos, solamente en una casa que se dedica para Él. No, donde Dios habita y quiere habitar es en el corazón de cada uno de nosotros. Sí, es que en realidad, hermano, los que traemos a Dios a esta casa somos nosotros, pues. Es usted y soy yo. Dios aquí, claro, nos está esperando, pero nosotros tenemos que traer a Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que traer nuestra adoración ya. Nosotros tenemos que venir dispuestos a bendecir a Dios. Tenemos que venir con una alegría para bendecir a Dios. Espero que usted no sea de los que dicen, ay, ahorita que llegue a la iglesia me voy a poner bien contento. Si usted es uno de esos, hermano, ay, hermano, usted está frito, pues. Usted está mal. Perdón, no un tamal, no, tamal del mal. Corrijo porque, ay, hermanos, hay cosas que necesitamos nosotros entenderlas. Y discúlpeme si usted tiene privilegios, tiene liderazgo, tiene aquí, tiene allá. No. Aquí esto queda abajo. Esto no lo va a salvar a usted. Eso no lo va a salvar ni lo va a hacer mejor que nadie. Usted tiene que entender que su relación con Dios debe de ser primordial, importante. Aquí, allá, en China, la Conchinchina, en cualquier lado del mundo, su relación con Dios debe de ser igual. Por eso que cuando muchos salen de vacaciones fuera del estadio y del país, cautelosamente les hago la pregunta y les digo, y el tiempo, porque hay unos que se van 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Algunos rompen récord, hermano, se van medio año, pues. Y está bien, no estamos en contra, váyase todo el año, tranquilo. Pero yo les hago la pregunta y les digo, ¿ustedes visitaron alguna iglesia donde anduvieron? Digo, ni nos acordamos de la iglesia, dijo. Está bien. Tal vez donde fueron fue al mar, no hay iglesia en el mar. Tal vez se fueron a una isla, no hay iglesia en una isla. Entendemos esa parte. Pero con el hecho de dar una respuesta así, eso quiere decir que mucha gente ni se acuerda de Dios, ni mucho menos de doblar sus rodillas y dar gracias a Dios en ese momento. Porque hablamos de una relación con Dios. ¿Estamos aquí, iglesia?
Estamos hablando de una comunión con Dios. Quiere decir que usted puede estar en la punta de la montaña más grande, donde solamente usted está ahí. No hay nadie, no hay iglesia, no hay hermanos, no hay nadie ahí. Pero usted y está Dios, que eso es lo más importante, que esté Dios ahí con usted. Bueno, déjeme brincar a la historia porque pienso que ya estoy terminando aquí. No. Punto número 2 que podemos también considerar aquí en esta lectura es que los empujó a la obediencia. En el versículo 4 nos enseña esta parte. Asa dio instrucciones para poner por obra la ley. Eso marca obediencia. Entonces él marcó la obediencia hacia la vida de ellos. Entendamos aquí, mis amados hermanos, que la restauración comienza en el corazón, pero normalmente cuando se requiere de acciones concretas bajo lo establecido a la ley de Dios. Entonces, la obediencia es bien importante. Si usted y yo no somos obedientes al mandato de Dios, entonces, hermano, batallaremos en la vida, tendremos problemas. La Biblia, el Señor Jesucristo dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No podemos decir hoy sí, mañana no, mañana sí, probablemente pasado no. Nuestra vida debe de tener una vida definida de acuerdo a lo que la Biblia, la palabra, la ley de Dios establece para nosotros. Otro punto interesante que él marcó aquí desde el comienzo fue la visión. Asa también de una manera animó a edificar las ciudades, como dice el versículo 7, como también dice el 8, y que las cercaran con torres, puertas y barras, ya que la tierra, dijo él, es nuestra. Entonces se sintió con derecho, se sintió con autoridad, se sintió que lo que tenían era de ellos, y como parte de propiedad que era de ellos, pudieron edificar y pudieron levantar. Esa es la parte importante que debemos de marcar aquí, y es la visión. La visión que tuvo este hombre fue extraordinaria, porque no solamente vio lo que él o donde él vivía, sino que vio más allá de lo que él tenía. Entonces, si podemos ver que Asa tenía 2 puntos, hermano, bien importantes y diferentes el uno con el otro, pero importantes porque los trabajó localmente, pero también los trabajó fuera. ¿Me explico? Entonces Asa tenía ¿qué? Visión. Asa tenía visión. Asa tenía visión. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Es visión. Porque la visión no nos permite quedarnos estancados en un solo lugar. La visión nos permite ver más allá de lo que nosotros muchas de las veces no podemos ver. La visión en Dios nos hace ver cosas extraordinarias, maravillosas. Aunque usted dirá, bueno, es que eso no se ve, pastor. Es que ese es el punto. La visión va más allá de lo ordinario. La visión va más allá de lo humano. La visión, hermano, va sobre lo natural para poder entender el propósito de Dios. Pero déjeme correr. Perdón, esta parte importante. Porque en el versículo 9 al 15, rápidamente, podemos ver aquí una crisis. Y es que en el versículo 9 al 15, la Biblia nos enseña que Asa fortaleció su ejército con el fin de defender el reino del sur. Aquí la Biblia nos enseña más adelante en el versículo 8 que tuvo también Asa un ejército que traía escudos, lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos, y entesaban arcos todos los hombres diestros, dice el versículo 8. Y aquí la Biblia nos está enseñando de que era un ejército
que venía o que tenía problemas con él, como dice más adelante, dice la Biblia que había un ejército que habían salido en contra de ellos. Y este rey que venía del África del Sur, era un hombre que dice la Biblia que traía 1,000,000 de soldados. Entonces aquí hay un problema grande, muy rápido en esta historia, porque la Biblia nos enseña que en el versículo 9 se llamaba Sera, que era etíope, dice la Biblia, y que traía un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, dice la Biblia, versículo 9. Y aquí entendamos una gran, podemos decir, desigualdad numérica, porque si aunque Judá y Benjamín se habían unido, no era suficiente a lo que traía este hombre etíope. Traía 1,000,000 de gente y 300 carros. Así que entendamos aquí que Asa en su reino, no sabemos exactamente, no se puede ubicar el tiempo aquí, y que nos enseña con exactitud el año que sucedió esta guerra con Asa. Pero sí nos dice, hermano, que en el tiempo de Asa sufrió. Probablemente pudo haber sido el principio de su reinado, pudo haber sido a la mitad de su reinado. Al final no, porque al final hay otra guerra. Pero esta no está bien ubicada, pero se ubica en que pudo haber sido una de las primeras, aunque la Biblia dice que no tuvo guerra, pero en estas que enfrentó, Dios le dio la victoria. Esa es la parte de lo que leímos más adelante, que Dios le dio la victoria y le dio paz a la tierra. Ahora, aquí hay una parte importante que quiero mencionarle, y es que encontramos aquí en esta parte, como en la vida de él, como una forma sorpresivamente desagradable, de una manera como dificultades que a veces en la vida cristiana probablemente nosotros podamos enfrentarlas. Por ejemplo, entendamos que sorpresas, problemas que llegan a la vida son cosas que a veces nos pueden turbar, nos pueden cambiar el pensamiento, nos pueden cambiar nuestra conducta, nos pueden cambiar nuestra perspectiva, puede cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Ese puedo creer que haya sido el caso de Asa. Asa tuvo un enfrentamiento y el ejército que venía en contra de él era superior, era grande. Quiere decir que esto lo puso en qué pensar, lo puso a temblar, lo puso al grado que la Biblia nos dice más adelante, hermano, que tuvo que clamar a Dios. Pero si aquí entendemos la crisis que pasó Asa en la vida, fue algo como decir en la vida de nosotros, para poder entender, como dice la Biblia, que traía lanzas y traía escudos. Hermanos, es como hablar en este tiempo. Bíblicamente estamos hablando de un tiempo, hermano, que traía escudo y traía lanzas. Era una tecnología súper avanzada en armamento en aquellos tiempos. Hoy hablemos de los helicópteros, hablemos de los aviones de caza, hablemos, hermano, de los grandes tanques, los buques, hermano, hablemos de los submarinos, hablemos, hermano, de tanto armamento sofisticado que tienen hoy los países, hermano. De la misma manera, aquí, cuando la Biblia habla que tenía lanzas y escudos, estaba hablando que tenía buen armamento, pues que estaban preparados. Pero cuando ve que el otro pueblo viene con 1,000,000 y viene con carros, hermano, ese dijo, yo me quedé atrás con esta gente. Pero los carros no son carros en realidad como los de hoy, no, eran carretones pues jalando de caballo. Pero para ellos en ese tiempo era la forma más fuerte y tecnológica en armamento que podía destruirlos, pues. Hoy puede ser para nosotros una sorpresa, una crisis, una enfermedad, un cáncer, alguna muerte en un familiar. Tal vez no fuimos aprobados en el crédito, no fuimos aprobados en el trabajo. Tal vez nos negaron la visa, nos negaron esto, nos negaron lo otro. Y eso puede ser una crisis en la vida de alguien. Eso puede ser una sorpresa que nos puede traer dolor, nos puede traer lloro, nos puede traer lamento y nos puede traer tristeza. Menciono esto para entender al rey aquí. ¿Me explico? Menciono esto para poder identificarnos con él en esta hora.
lo que puede pasar en la vida de nosotros hoy, que nos puede traer y causar lloro, lástima, tristeza, lamento, es de la misma manera que el rey se sintió en ese entonces. Pero mire, algo interesante aquí, porque con todo eso que podemos nosotros ver en la vida aquí de este rey, la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que este rey no se quedó de esa manera inactivo. Este rey, hermano, de una manera se enfoca en lo que es Dios. Y aquí es donde entra la historia fascinante, porque contra el rey Asa tenía 1 millón de enemigos, que esto puede causar en la vida de nosotros una crisis en el sentido físico como también en el sentido espiritual. Y de esa misma manera él no podía huir de sus enemigos, pero sí algo que él hizo es de una manera aquí de poder haber dicho o hacer, tratar una alianza o tratarlo de controlarlo para que no llegara y destruyera su reino, su gente, su familia. Él hubiera hecho algo que tal vez le hubiera favorecido, pero no hizo eso. Sino, ¿qué fue lo que él hizo aquí entonces? Sino que la Biblia dice que Asa decidió orar a Dios. El versículo 11 nos ayuda desde el 7 en adelante la historia, y nos dice, hermano, que clamó a Dios y le dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Y de esta manera podemos dar a conocer que ellos no fueron vencidos, sino que prevalecieron y Dios les dio la victoria. Pero aquí hay una parte importante, porque la Biblia dice de que Asa prefirió descansar y reposar en lo que fue el apoyo y en la confianza en Dios. Esto es fascinante. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que nos marca la historia de Asa, fue el apoyarse en Dios. Y aquí nos enseña que Asa, dice la Biblia, oró y clamó a Dios. Nos marca lo importante para nosotros es esta opción o este camino que él tomó para poder buscar la victoria, y fue apoyarse en el Señor. Esto implica que no hubo una inactividad, sino que hubo una actividad en la vida de él, de una manera encomendarse en la mano de Dios. Y aquí es donde la Biblia nos enseña, porque el versículo 12 nos dice, mis amados hermanos, que cuando salieron a pelear, Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y dice la Biblia, y huyeron. Eso nos dice a nosotros que Asa oró con fe y Dios respondió. En el 2018, en Israel actualmente hubo un problema. Y esto salió en la noticia, y es de que hubo una sequía. Ahora ellos cuentan con grandes riegos que han inventado para evitar estos problemas de su agricultura, del problema de la tierra, de sembrar y cosechar. Pero en el 2018 se cree que hubo una sequía, y esta sequía estaba matando el cultivo. Un rabino dijo: si no hay agua, si no hay lluvia, no hay fruto, y si no hay fruto de la tierra, no hay comida, y si no hay comida, moriremos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos convocaron a todo el país a orar. Invocaron a todo Israel a orar. Claro, muchos tal vez no fueron, pero el lugar donde se reunieron fue en el muro de los lamentos, el muro occidental, a donde se dirigía el templo. Ahí se reunieron masas de gente,
Y comenzaron a orar a Dios. Y comenzaron a clamar a Dios como ellos lo saben hacer. Como ellos han acostumbrado a hacerlo de muchos años atrás. Históricamente, bíblicamente. Y comenzaron a orar y a clamar porque había ya pasado mucho tiempo sin llover y la tierra estaba árida. La preocupación de ellos que no fuera y que no hubiera cosecha, y eso iba a traer calamidad al pueblo de ellos. Pero una semana después de haberse reunido, una semana exactamente, comenzó a llover y comenzó a traerle vida a la tierra, el agua. Entonces, entendamos que la oración tiene poder. La oración tiene poder. Si usted puede ver a través de la historia, en las religiones, ¿qué es lo que hace la gente? La gente le ora a sus dioses, aunque tal vez le ora a dioses que no responden, dioses que no tienen vida, dioses que nunca van a contestar, pero le oran. ¿Por qué? Porque la gente sabe que la oración puede mover, la oración puede cambiar, la oración puede hacer grande diferencia en la vida de alguien. Ahora, si la gente ora, le ora a sus dioses, sus divinidades, y hace tanta cosa y no hay respuesta, cuando nosotros entendemos que para nosotros la oración tiene poder, y cuando oramos Dios responde, ¿por qué quedarnos callados? ¿Por qué quedarnos callados cuando sabemos que Dios puede responder a la vida nuestra? Eso fue lo que hizo Asa. Asa supo orar porque sabía que al Dios que le estaba orando responde. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo quiero decirle a usted que usted tiene un Dios que responde. Usted no tiene un Dios mudo. Usted no tiene un Dios sordo. Usted no tiene un Dios que ya se hizo viejo y le creció la barba blanca como lo pintan. Está sentado en una silla con una gran panza que ya no se puede mover. No. Ese es el Dios de ellos, es el Dios de los griegos, el Dios de las religiones, el Dios de nosotros. Es un Dios poderoso, un Dios que se mueve, un Dios que habla, un Dios que tiene poder para mover, hermano, cualquier cosa. Asa oró a ese Dios y Dios contestó. Si hay algo que debemos de entender, hermano, es que Dios sabe hablar. En el capítulo 15, versículo 1 al 8, podemos ver que Dios le habló a Asa por medio de otros. Sí, porque Dios también usa a personas para que también nos hablen. ¿Sabía usted eso? Claro que sí. Y aquí, en esta parte de la vida de Asa, se encuentra con Azarías, por diferencia de lo que muchas traducciones pueda existir, tal vez la suya, y pueda tal vez ahí cambiar, pero en la versión que yo leo, Reina Valera, del 1969, tiene de que Azarías, su papá era Obed. Así que eso es lo que dice mi Biblia. Espero que la suya también diga eso. Y aquí hay algo que nos enseña esta parte importante, porque aquí este profeta era un mensajero. Azarías, que era el profeta, viene y le da el mensaje. Y aquí, de una manera, el hecho importante es que en ese momento Asa se sentía cansado y algo desanimado. El Señor lo notó y envía a Azarías con un mensaje para alentar. El profeta le asegura al rey dos cosas bien importantes. En el versículo 2 le dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con él. Y aquí le marca algo importante. Número 1, su presencia. Número 2, le marca la recompensa y le dice el trabajo duro de Asa y de su obediencia. No, de una manera había o no se habían pasado por desapercibido por Dios. Y le dice: pero esforzados vosotros y no desfallezcan
vuestras manos. Le dice, pues hay recompensa para vuestra obra. Le dice en el capítulo 15 y versículo 7. Aquí el mensaje que viene del profeta de parte de Dios es, número uno, para dejarle saber que la presencia de Dios estaba con él. Número dos, le marca que hay recompensa por el trabajo que está llevando a cabo. Pero entendamos aquí que Asa estaba en un momento de tristeza, en un momento tal vez de desánimo, en un momento tal vez donde sentía que se le había ido la fuerza, y Dios viene y lo fortalece con esta palabra. Entonces Dios viene y le habla, y de una manera le deja claro que Él está ahí con él para poder defenderlo, para poder ayudarlo. Pero aquí hay algo que debemos de entender, y es la parte, lo que dice el versículo 2, es la primera parte que el profeta le dice de parte de Dios. Y le dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con él. Es un requisito. ¿Cuál es el requisito para que Dios esté con nosotros? Que nosotros estemos con él. Sí, porque si nosotros pedimos que Dios esté con nosotros, que vaya con nosotros, que nos bendiga, que nos guarde, que nos cuide, que nos dé salud, que nos dé pan, que nos dé dinero, que nos dé trabajo, y nosotros no respondemos a eso, entonces Dios no va a estar con nosotros. La Biblia dice, Dios le dijo a Asa, aquí en este versículo que hemos leído, y donde le marca, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. ¿Dónde está la garantía a la vida de nosotros de que Dios pelea por nosotros? Es si nosotros estamos con Dios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, si nosotros nos hemos dado y si nosotros somos obedientes, si nosotros hemos decidido servir a Dios, si hemos decidido dejar la vida del mundo, la vida de pecado, la vida mala que desagrada a Dios, lo que, ejemplo, hicieron estos reyes perversos, lo que a Dios no le agrada, Dios no lo puede aprobar, pero lo que a Dios le agrada y glorifica el nombre de Dios, Dios lo prueba, Dios bendice, Dios prospera, porque si hay algo que debemos de hablar es que Dios sabe recompensar al hombre. Eso definitivamente es así, hermano. Dios sabe recompensar. Así que entender aquí esta parte, déjenme brincar rápidamente, porque el versículo 9 al versículo 19 encontramos un buen ejemplo. Y el motivo de la obediencia que aquí marca la palabra. En el versículo 9 al 19, después de que Asa recobró sus ánimos, o su ánimo siguió adelante con sus buenas reformas. Número 1, hizo limpieza. Número 2, empujó al pueblo a adorar a Dios. Número 3, de una manera reunió al pueblo para adorar. Número 4, de una manera llevó a una renovación de votos o compromisos con Dios. Déjame ir rápido porque ya el tiempo se nos ha llegado. En el punto 5, que hay un punto importante aquí, que aquí es donde yo voy a terminar, voy a culminar. Y es en el capítulo 16. En el capítulo 16 vemos algo interesante. Porque después de que Israel se dividió en dos, hubo rivalidades constantes y agresiones frecuentes entre Israel en lo que fueron las dos tribus, los dos reinos, el norte y el sur, Israel y Judá. Pero en el año 36 del reinado de Asa, dice la Biblia que subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Aquí vemos otra guerra que es la que quería marcar.
Y aquí vemos que ahora no es un reino desconocido, sino es el reino que se había dividido. Y es, hablemos, sus hermanos, el reino del norte, Israel. Pero ya no estaba reinando el que probablemente pudo haber conocido Asa, a Jeroboam, sino ahora era aquí Baasa. Pero también Baasa era un rey perverso. Y no exactamente podemos ubicar el tiempo, pero aquí en esta parte hay un problema, porque aquí este reino de Baasa del norte se va en contra del reino del sur, donde estaba reinando Asa. Ahora, probablemente se cree que ya aquí en este tiempo ya habían muchos años, 30 y algo de años, que aquí la Biblia marca que ya había reinado Asa. Quiere decir que Asa ya estaba viejo. Asa ya había tenido experiencia. Asa ya no era un joven rey, era un rey viejo. Así que Asa era un hombre con experiencia a comparación de Baasa, el rey del norte. Entonces, aquí cuando vemos que ese rey se viene, aquí hay un problema grande en esta parte, porque si entendemos cómo se lleva a cabo esta jugada, es que Asa vio amenaza de su libertad. Y el rey Baasa movió su ejército hacia el sur y de alguna manera comenzó a fortificar la ciudad de Rama, a unos, se cree, 6 kilómetros al norte de Jerusalén, para amenaza a la libertad de Asa en su primera guerra. Cuando Asa era, en este caso, inexperto, como ya hemos marcado, rápidamente, ¿qué dice la Biblia? Que hizo, oró a Dios y Dios le contestó. Esa fue la primera guerra que tuvo cuando clamó a Dios. Esta segunda guerra que marca la historia de Asa, la Biblia nos enseña que cuando vio que el reino del norte venía en contra de él hace algo. Él hace algo aquí. Y lo que él hace aquí es algo que cualquier rey hubiera podido hacer, o probablemente alguno de nosotros lo hubiera podido haber hecho en un momento de necesidad. ¿Qué fue lo que hizo Asa? Asa vino y se alió a uno de los que eran sus enemigos. Y Asa viene y le manda, parece que es el de Asiria, y le manda oro y le manda plata para que se una, de Damasco, para que se una con él y le ahuyente al enemigo. En otras palabras, y fíjese que la Biblia dice que sacó los tesoros de la casa de Dios y le dio al rey de Damasco para que lo ayudara. Damasco era amigo de Baasa, rey del norte, y le dice: te voy a dar para que lo dejes como amigo, te unas a mí y te enfrentes a él y lo corras y yo pueda vivir tranquilo. Así era el punto que estaba jugando Asa. Damasco, el rey de Damasco, lo acepta. Esa es la parte, lo acepta. Y dice: órale pues, le dice, parece que era bien mexicano, digo, órale pues, le digo, vamos a jugarlo así. Recibió el dinero y viene y manda su ejército a donde Baasa estaba edificando en Rama, a 6 kilómetros de Jerusalén. Entonces, cuando llega el ejército de Damasco, los ahuyenta y se van. Que esa era la jugada de Asa, que los ahuyentara para que él pudiera vivir tranquilo y así él no tener problemas, porque sabía que si enfrentaba a Damasco podía perder. Aquí está el punto. Porque si hay algo que debemos de entender en esta historia tan fascinante, es que la Biblia nos dice que en su primer momento de guerra o dificultad o de crisis, clamó a Dios y Dios le respondió.
Pero en la segunda, que ya había corrido muchos años y que era un hombre ya viejo, usó una mala jugada que aunque le salió bien porque lo que pensó, trabajó. Pero si hay algo que la Biblia no nos enseña que no hizo, fue orar a Dios. Y ahí es donde vemos la historia de que entonces surge otro profeta, Ananís. Sale este profeta y le va y lo exhorta. Y le dice que así como él, Dios, hablando de Dios, le había dado victoria, y que ahora él está haciendo de esta manera. El rey, hermanos, no fue que le alentó la palabra del vidente, sino que dice la Biblia que se enojó, se encolerizó y lo metió a la cárcel. Se airó con él. Algo que a mí me llama la atención en esta parte, y es de tener mucho cuidado. Y es que muchas de las veces nosotros, como viejos y adultos que somos, podemos decir, hermano, la experiencia es la que nos va a sacar a flote. Mentira. Hay cosas en la vida que no es la experiencia que nosotros tengamos la que nos va a salvar. Y ese es el gran error de muchos de nosotros, porque yo ya lo viví, yo ya lo pasé, yo ya sé lo que es eso. Ese es el problema. Un día se le dijo a un hermano, vamos a evangelizar. Y dijo, no, yo no salgo a evangelizar. Y le dijeron, ¿por qué, hermano? Le dijo, ese era de aquí de la casa. Le dijeron, ¿por qué? Dijo, porque cuando yo empecé en el evangelio, yo lo hacía, pero yo ya tengo muchos años en el evangelio y yo ya no hago eso, le dijo. Ya sabe por dónde voy, ¿verdad? A veces nosotros como individuos, por la experiencia que tenemos en la vida, muchas de las veces, hermano, podemos trabajar la experiencia de una buena manera. La experiencia, usándola correctamente, nos puede ayudar. Pero también la experiencia nos puede llevar a la perdición. La experiencia de la vida nos puede hacer personas indiferentes a lo verdadero, porque ya sabemos, porque ya conocemos, o porque ya lo he vivido, y como ya lo he vivido, no muy fácil me cambian a mí. Ese es el problema de la experiencia. La experiencia tiene dos filos. La experiencia te puede ayudar, pero también te puede echar a perder. ¿Qué fue lo que pasó con Asa? Asa, él como rey viejo, pensó que él podía lidiar el problema sin la ayuda de Dios. Por su experiencia, por su habilidad, por su conocimiento, por su escuela, por su conducta, por todo lo que ha vivido, dijo, no, yo puedo lidiar con esto, yo no necesito a Dios. Ese es el problema de la experiencia, porque cuando nos damos cuenta de que sabemos, ya no incluimos a Dios en la vida, sino que sin darnos cuenta hacemos a Dios a un lado y caminamos con nuestra propia experiencia. Yo hoy quiero decirle a usted que si Dios sin la experiencia o en la experiencia no caminamos para ningún lado. Dios tiene que estar en la vida de nosotros con experiencia, sin experiencia, porque si hay algo que nos va a sacar adelante, no es la experiencia, es Dios en la vida. Por eso que hay viejos en las iglesias que no cambian. Hay gente que tiene años en el evangelio y más perezosos, más pecadores, más lambiscones se hacen, hermano. Porque la experiencia. Pastor, no, si yo hasta un libro me hace falta escribir. Sí, como muchos lo han escrito, pero triste y lamentablemente sin Dios. Porque aquí no es que tanto nosotros sepamos, sino es que tanto Dios está con nosotros. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Si Dios no camina con nosotros, tenemos problemas, hermano. Tenemos problemas en la vida. Si Dios no camina con nosotros, tenemos problemas. ¿Y quiere que se lo confirme con la Biblia? Porque si hay algo que aquí
Asa tuvo fue que fue amenazado de su libertad, fue amenazado de su reputación, y él cuidó mucho esa parte. Yo le hago la pregunta a usted, y ahorita voy a entrar al punto para terminar, para confirmarle lo que le estoy diciendo. ¿Usted se ha sentido amenazado de su libertad? ¿Usted se ha sentido amenazado de su reputación? Yo pienso que si para hablar de esto, este es el momento más claro que nosotros estamos teniendo en la vida. Como hispanos, no importa si usted haya nacido aquí, no importa si usted se haya naturalizado aquí, por el color de piel y por el idioma, nuestra libertad está siendo golpeada. Nuestra, ¿cómo decimos? Se me fue la otra palabra. Estamos siendo privados de nuestra libertad, pero también estamos siendo privados de que no tenemos la ayuda. Se nos está yendo la ayuda. Y ese es un problema que estamos teniendo en la actualidad. No sé usted si se ha sentido así usted. ¿Se ha sentido usted que su libertad está siendo golpeada? Tal vez no en todos, porque no todos tenemos el mismo pensamiento. ¿Usted se ha sentido que está siendo de una manera, se le está evitando a usted que tenga de una manera voz y voto en este país? ¿Usted piensa o siente que se le está perdiendo lo que un día tuvo? Pero la pregunta es esta. La pregunta es esta. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo para mantenernos, que nuestra libertad no sea cortada o golpeada y nuestros derechos, esa es la palabra que estaba buscando, nuestros derechos sean respetados? Como seres humanos que somos, tenemos derechos. Como individuos y como una nación tan grande y con una constitución, tenemos derechos. Pero nuestros derechos y nuestra libertad están siendo golpeadas. La pregunta es esta: ¿qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo para mantenernos en esa libertad y con esos derechos? No me conteste, contéstese usted. Ahora, yo lo voy a traer aquí al pensamiento de Asa, porque ¿qué es lo que hizo Asa? Para mantener su libertad y su reputación, hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo Asa? Le pagó a alguien para que ese alguien fuera a defenderlo. Así está la jugada. Ahora, Asa no perdió, porque cuando Damasco corrió a Bazán, ellos vinieron y fueron a recolectar todo el material que habían dejado en Rama y se lo regresaron a Jerusalén para edificar otras ciudades. Asa no era tonto, pues. Tal vez perdió poco, no mucho, recuperó en el material, hermano. Es que hermano, mire, hermano, si hay algo que nosotros debemos de pensar, es que en la vida de una persona vieja, hermano, no juega muchas de las veces, a veces correctamente, hermano. Siempre, como dicen ahí los hermanos, no dan, hermano, pisadas sin guarache, hermano, la gente. No compran plátano por no tirar la cáscara, pues. El problema de este rey es que este rey estaba haciendo una mala jugada para mantenerse tranquilo y no hubiera problema. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué está haciendo para pelear sus derechos y pelear su libertad? Asa hizo una mala jugada. Y aquí bíblicamente surgió algo que él menos esperaba de lo que iba a pasar en su vida. Pero si usted se recuerda, la primer enfrentamiento que tuvo, clamó a Dios.
Y Dios le respondió y Dios le dio la victoria. Contra el millón que venía contra ellos, Dios le dio la victoria. Pero aquí hizo una mala jugada. Y aquí es donde vemos el descenso de este rey. Porque si vemos más adelante, es que él fue amenazado de su salud. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente, dice la Biblia, de los pies, capítulo 16 y versículo 12. Y en su enfermedad, dice la Biblia, no buscó a Dios, sino a los médicos. Ahora, no queremos hablar de mal de los médicos aquí, no. Si hay alguien aquí que está corriendo para ser médico, gloria a Dios, que Dios lo bendiga y que Dios le use. Dios le ha dado la habilidad a los hombres para poder ejercer lo que Dios quiere para beneficio del ser humano. El médico tiene la habilidad de poder ayudar físicamente al hombre y se le ha dado el conocimiento para poder ayudar, para poder socorrer. Y déjeme decirle que la medicina ha venido a salvar muchas vidas. Los hospitales son una bendición, hermano, para mucha gente, y lo han sido para mucha gente, y en algún momento de la vida puede ser para nosotros, hermano. La medicina, hermano, Dios la ha permitido para ayuda. No estamos hablando en contra, sino es cómo poder también trabajarla. Pero aquí no es el punto, porque el versículo dice que puso más su confianza en los médicos que en Dios. Entonces, el problema no fueron los médicos. Incluso el Señor Jesucristo apoyó esa parte, diciendo que los enfermos tienen necesidad de médicos. Lucas, el escritor del Evangelio, fue médico por profesión. Tal vez ya no lo ejerció dentro de lo que fue después su ministerio, pero fue médico y sabía y conocía, y en algún momento tal vez lo pudo aplicar, pero no sabemos en qué tiempo, pero fue médico. Así que no estamos en contra de los médicos. El problema aquí es de lo que la Biblia nos enseña, de que puso su confianza en los médicos y no en Dios. Esa fue la parte. Y aquí, si hay algo que la Biblia nos enseña, que dice la Biblia que se enfermó de los pies. No sé, en realidad la Biblia no especifica, estuve buscando y no encontré cuál haya sido su problema, su enfermedad, si fueron llagas, si fueron pie inflamado. No sabemos si se le pusieron como de elefante, no sé, hermano, la verdad. ¿Qué problema le pasó a los pies de Asa? Pero la Biblia sí dice que se enfermó de los pies, hermano. No sé, pero algo que sí yo puedo entender a la luz de la historia de la Biblia, que Asa ya no pudo ser el mismo. Asa dejó de caminar, Asa dejó de ser hábil, Asa dejó de salir a la guerra, vamos a ponerle de esa manera. Asa dejó de hacer sus actividades normales, porque si hay algo que nos va a mantener a nosotros el cuerpo son los pies, hermano. Hay gente cuando están bien cansados, dice el hermano Roldán, ya no aguanto los pies. No, es al contrario. Los pies ya no nos aguantan a nosotros. Los pies son importantes para mantenernos parados, para caminar y hacer nuestras actividades. Solamente con el dedo gordo ese que nos molesta al verlo, o el talón, sencillamente uno de esos dos que le quiten al pie, dice de que uno pierde la estabilidad. Para recobrar la estabilidad se requiere de algunos meses de terapia para poder caminar, y con bastón, cuando uno pierde esas dos partes del pie, algunas de esas dos partes. Asa había sido lastimado de los dos pies, y lastimosamente Asa, no dice la Biblia que haya clamado a Dios, sino que la Biblia dice que puso la confianza en ¿quién?
No hay problema con los médicos. Aquí el médico no tiene problema de nosotros, de nuestra actitud, o nuestra devoción, o nuestra fe, o lo que nosotros creamos. No, el punto aquí es de que los médicos no tienen nada que ver con nosotros. No, sino es nosotros con Dios. Yo le hago la pregunta: ¿dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra confianza? Porque Asa no la puso en Dios como debería haberla puesto, pero no la puso. ¿Usted cree que si hubiera puesto su confianza en Dios, Dios lo hubiera sanado? Probablemente sí, pero no la puso. Ahora usted dirá: pastor, yo tengo mi confianza desde que me dijeron que estoy enfermo, estoy enferma y no me he sanado. Bueno, ese es otro trato de Dios con usted. No le puedo decir que es el mismo de Asa. Pero si hay algo que debemos de marcar, es nuestra confianza en Dios, hermano. Porque Dios, algo que la Biblia nos enseña, es que Dios honra a los que le honran, hermanos. Yo no sé si usted puede bendecir a Dios por eso. Es evidente que el rey Asa tenía sus debilidades y cometió grandes errores. Leemos ahora, aquí yo te estoy terminando, porque para todo eso que hemos hablado tenemos que leer un veredicto, pues. Pero ese veredicto no es de nosotros, el veredicto es de Dios. ¿Qué veredicto dio Dios en ese momento? Porque eso es lo que nos cuenta aquí a nosotros, lo que Dios diga y no lo que el hombre diga. Yo le hago la pregunta: ¿qué es lo que más le interesa a usted? ¿Lo que el hombre piensa o lo que Dios dice? De lo que Dios dice. Correcto. Porque el veredicto del Señor fue, y dice el capítulo 15, versículo 17. El Señor dice: el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Ese fue el veredicto de Dios. Que el corazón del rey Asa fue perfecto en todos sus días. Bueno, pues acabamos de leer y acabamos de ver que Asa descendió y dejó de creer y confiar en Dios. Pero si hay algo que debemos de marcar, es el misterio de Dios en la vida de nosotros. El tiempo que Dios nos marca a nosotros en la vida es el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia, el tiempo de compasión. Si hay algo que Dios, hermano, es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios nuestro, es que es Dios justo. Y si hay algo que la Biblia dice, hermano, de que Él recompensará nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestra búsqueda, yo lo creo. Porque si hay algo que tal vez este rey tuvo y que descendió y que dejó de creer y poner su confianza en Dios, en el último momento Dios lo tuvo que ministrar. Dios le dio la oportunidad, Dios le dio el privilegio, hermano, de salvarlo, si así podemos llamarlo, de tomarlo y llevárselo. ¿Sabe por qué? Porque fue un hombre que caminó con integridad, hermano, con devoción, se entregó, se dedicó, se apartó del pecado, se apartó del mal y buscó a Dios. Con esto no le estoy diciendo que deje de creer en Dios, no, sino que le estoy diciendo que Dios es justo y Él no se quedará con nada de lo que usted y yo hemos hecho para la obra de Dios. Si lo que Dios un día sacará a luz es lo que un día hicimos para la obra de Dios, de cómo usted se ha dado para Dios, de cómo usted ha orado para Dios, de cómo usted ha bendecido la obra de Dios, cuántas almas usted ha ganado para Dios, de todo lo que usted se ha forzado, hermano, trasnochadas, desvelos, tal vez con sus niños pequeños corría para la iglesia, iba a un hogar para poder ayudar, para poder ministrar, y aunque tal vez dejaba a la familia bajo la lluvia, pero usted iba a hacer la obra de Dios. Dios no se quedará con nada de lo que nosotros hemos hecho por la obra de Dios.
Dios recompensará, Dios hará algo a favor de nosotros cuando llegue el momento que Dios nos llame a cuentas a la vida. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué hemos hecho para Dios? ¿Qué hemos hecho para Dios? Si usted no ha hecho nada para Dios, comencemos a hacer para Dios. Y si usted hoy se siente débil y se siente que ya no es el mismo, recobre ánimo y vuelva otra vez a ser el mismo de antes. No camine por su experiencia, no camine por la edad que tenga, no camine por lo que sabe de la Biblia, por la teología, por la hermenéutica y por todas esas cosas que ayudan, pero no para poder servir a Dios con corazón íntegro. Si hay algo que nosotros debemos de ser mejores, son los que sabemos la Biblia, hermanos. Los que sabemos la Biblia somos los que debemos de ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores siervos, mejores trabajadores, mejores hombres y mujeres de Dios. Que cuando digan: ¿cuántos años tiene la iglesia, hermano? Yo tengo 5, 10, 15. Wow, uno puede decir: este hombre ya es un predicador, es un maestro, un anciano, un hombre, una mujer en la que yo pueda confiar. Pero muchas las veces todo lo contrario. Son de los que más nos tenemos que cuidar, porque se han hecho chismosos, se han hecho ávaros, se han hecho... no, hermano. Son de los que tenemos que cuidarnos a veces, de los viejos que están dentro del evangelio. Y debe de ser el contrario. Que cuando una pareja joven se acerque a una pareja o a una anciana, un anciano es para aconsejarla, para aconsejar al joven, para aconsejar a la joven, para aconsejar al matrimonio joven, porque aquí tenemos muchos matrimonios jóvenes, para que los matrimonios viejos puedan aconsejar a los matrimonios jóvenes y digan: mira, joven, miren pareja, sigan este camino, hagan esto, busquen a Dios, oren a Dios en estos momentos, porque yo lo pasé, yo lo viví. Esos son hombres sabios espirituales. Ay, hermanos, yo mejor me voy. Terminamos en esta parte, hermanos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga.